Seguimos en la mañana informativa con otros temas. Alerta ha generado el aumento de la deserción escolar en Chile, provocada principalmente por el cierre de colegios a raíz de la pandemia. Según datos del Ministerio de Educación, entre 2021 y 2022, más de 50.000 alumnos abandonaron la educación. Vamos a analizar este contexto, esta situación. Para eso nos acompaña la directora de Pedagogía Media de la Universidad Diego Portales, Ruth Arce. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Ruth, vamos a los elementos aquí clave para ir haciendo un diagnóstico también de estos altos niveles de deserción, de abandono escolar. ¿Cuáles son los elementos aquí que son claves, digamos, para entender algo que no es nuevo, pero que lamentablemente sigue mostrando cifras que son muy preocupantes? Sí, yo creo que aquí hay muchas cosas que se confabularon. Esto no es solamente producto de una situación, sino que hay muchas variables. Entre esas variables se encuentra justamente lo que tú planteaste al principio, el hecho de que las escuelas en Chile estuvieron cerradas mucho tiempo. Tenemos que recordar que nuestro país, dentro de los países de la OCDE, por ejemplo, fue el país que tuvo mayor cantidad de días sin asistir a la escuela. Cuando se pierde el vínculo con la escuela, cuando los estudiantes consideran que la escuela no está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, enseñar, no por razones de la escuela misma, sino que por otros múltiples factores, ese vínculo se va perdiendo, las familias también lo pierden, y hacer esa recuperación es un proceso bastante largo. Desde mi punto de vista, el hecho de que las escuelas hubiesen estado cerradas durante tanto tiempo y no haya sido posible hacer esa recuperación de manera rápida durante el año 2021, por ejemplo, eso generó esta desvinculación que estamos viviendo justamente estos efectos con estos números, que son números bastante preocupantes, de 50.000 estudiantes que este año no se incorporaron al sistema escolar. Esto en la práctica, claro, es un elemento que se adiciona, se suma y es un catalizador del alza, ¿no, Ruth? En términos de Exacto. Lo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, digamos, y ha sido Sí, una tónica sí. también, lamentablemente, del sistema educacional chileno, entre tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, como esto no es solamente un número de este año, sino que viene ya desde el año 2004, temas de deserción que son importantes en este momento, el número es bastante alto y afecta a muchos estudiantes del país particularmente, y una cifra bien preocupante es que el número de mayor cantidad de estudiantes que han desertado corresponden al nivel primero medio, es decir, han salido del sistema escolar un número importante, alrededor de 7.000 estudiantes, que no van a completar su educación media. Y si no completan su educación media, son estudiantes que probablemente no, la única forma, digamos, de volver a recuperarlos para el término de sus estudios tiene que ver con la educación de adultos. Van a tener que esperar, digamos, un tiempo para incorporarse a ella, y ello les permita luego de obtener su licencia de enseñanza media poder acceder a algún otro programa de estudio técnico profesional o algún otro que ellos puedan lograr en este tiempo. ¿Cómo se enfrenta este problema? Es bien complejo porque estamos analizándolo de distintas ópticas. No es un tema de hoy, es un tema que se arrastra, insisto en eso, pero que ha ido aumentando también por efectos de la pandemia, de la situación económica, de la situación socioemocional también. Hay varios elementos que confluyen en cómo se puede, más que atacar el problema, abordarlo y de alguna manera ir reduciendo esta situación. Sí, cuando tú planteas la idea de abordarlo, efectivamente tienes que abordarlo desde muchos puntos de vista. Sí, claro. En primer lugar, ¿qué significa ir a la escuela, por ejemplo? ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Cuál es el sentido de completar la educación escolar? Muchas veces resignificar lo que es ir a la escuela, ¿no, Ruth? Sí, yo creo que mi tarea es fundamentalmente de ser profesora. Yo soy profesora como al 100%, podríamos decir. Yo creo que ese resignificado es tremendamente relevante. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Cuál es el sentido de ir a la escuela? ¿Qué significa cuando un estudiante completa su educación básica? Luego, cuando completa su educación media, ¿qué le significa al estudiante en sí mismo en términos de adquirir conocimientos? No para sacar premios, ni mucho menos, sino que para tener posibilidades de desarrollo futuro, posibilidades que le permitan elegir, posibilidades que le permitan decir, a mí me gustaría hacer esto en el futuro. Eso es como una parte. Pero también el resignificarlo para la familia. Yo creo que ese tema también es tremendamente importante. Algo que dejó muy claro la pandemia, ¿no? Y el cierre de las escuelas, Sí, de hecho. efectivamente, el cierre de las escuelas hizo que esa idea de resignificado como que desapareciera. ¿Para qué estaba la escuela? ¿Cuál era el sentido que cumplía?
Y en ese sentido también las familias son responsables. Tenemos que pensar que además de la deserción escolar, tenemos problemas hoy día de asistencia. Es decir, el número de estudiantes que faltan a la escuela de manera frecuente también es muy alto y afecta fundamentalmente a niños que son más pequeños y también a hogares que son más vulnerables. Por lo tanto, a más pequeños los estudiantes, a más vulnerable la familia, las posibilidades futuras se van reduciendo. Y ese efecto probablemente, si no lo vemos hoy y no desarrollamos una política que considere todas esas variables, incluyendo los elementos emocionales a los que tú hacías alusión previamente, nos vamos a encontrar con un desastre en un tiempo más y vamos a decir nuevamente hay que hacer una política de largo plazo, cuando en rigor la política de largo plazo debería estar haciéndose ya hace bastante rato, no solamente desde ahora. Sí, de todas maneras. Ruth, hablamos de abordarlo y quiero preguntar cuál es el margen a tu juicio que tiene las comunidades educativas para poder abordar esta deserción escolar, partiendo por el colegio mismo, por los profesores, dentro de toda la cantidad de pega que tienen los profesores y las profesoras. Más encima se les pide, digamos, poder abordar un tema que escapa muchas veces del espacio de la escuela. O sea, también hay un tema social, del barrio, de la comunidad, de la familia. Es complejo, pero finalmente son el primer punto, digamos, para prender las alertas, digamos, de un estudiante o una estudiante que podría estar dejando la escuela, ¿no? Yo creo que le estamos pidiendo a las comunidades educativas, le estamos pidiendo a las escuelas demasiado. Ya. Las escuelas efectivamente asumieron tareas para las cuales no estaban preparadas en el momento de la pandemia. No estaban preparadas, no porque no quisieran estar preparadas, porque los profesores se preocuparon de buscar a sus estudiantes, se preocuparon de buscar otros mecanismos que les permitieran hacer clases. Sin embargo, habían cosas que los profesores, los directivos, los equipos de gestión de la escuela no podían hacer, como por ejemplo que los estudiantes tuvieran acceso a formas de comunicación diversas. ¿Ya? Eso no es algo que pudiese resolver la escuela. Y cuando la escuela abrió, los profesores tuvieron que diversificar. ¿Y qué significaba diversificar? Que tenían, no sé, 10 estudiantes dentro de la sala de clase y 30 afuera. Claro. Y entonces su trabajo se tuvo que ampliar atendiendo justamente a esos grupos que eran diversos. Recuperar 2 años de pandemia no se recupera en 2 años. Recuperar 2 años de pandemia significa una recuperación de largo plazo, pensando en que la mayor parte de los contenidos curriculares no fueron vistos durante esos años, y eso significó un nivel de atraso importantísimo para los estudiantes, que este año, 2022, particularmente con el hecho de que todos los estudiantes están asistiendo a la escuela de manera presencial, se empieza a recuperar, y se empieza a recuperar lentamente, pero esto es una tarea de 2022, 23, 24 probablemente. Entonces, cuando lo miro desde una perspectiva sistémica, creo yo que hay que hacer varias cosas. En primer lugar, volver a resituar lo que significa ir a la escuela. ¿Por qué vamos a la escuela y para qué? Volver a resituar el papel que tiene la familia como, comillas, socia del proceso educativo de sus hijos. Pero para eso también se necesita que la comunidad educativa se vincule con la familia de una forma distinta. Y para ello hay que construir esos espacios, y esos espacios muchas veces no son solamente de responsabilidad de la propia institución educativa. Pero también los actores externos a la escuela deben comprender y deben como favorecer, podríamos decir, una visión de la escuela como un espacio de aprendizaje, en donde no solamente se aprende lenguaje o matemáticas para tener un buen resultado, sino que también se aprende a vivir en comunidad. Y la escuela también tiene que ser un espacio para vivir en comunidad, pero los ejemplos que recibimos muchas veces fuera de la escuela no son los mejores ejemplos. En este momento estamos como, comillas, responsabilizando solamente a la institución educativa, cuando en rigor es una responsabilidad social. Pero el riesgo de las responsabilidades sociales es que muchas veces nadie las toma en consideración. Cuando las cosas son como de muchos, terminan siendo de ninguno, y terminamos mirando a la escuela como el espacio que debe cambiarlo todo, cuando en rigor es una responsabilidad social.
Sí, Ruth, en este sentido y en el contexto y con cómo tiene que ser abordado, te hago la pregunta también, dentro de cualquier tipo de cambio a nivel estructural para cualquier sistema educacional tiene que ser visto a largo plazo. 10 años, de hecho, se pueden empezar a analizar Sí. resultados. Aquí si se planteara alguno de ese estilo, digamos, para poder abordar lo que es la deserción escolar, la eventual exclusión social también que eso significa, uno diría, bueno, pero esperar 10 años, esperar un plazo de tanto tiempo, finalmente uno pierde más estudiantes. Ahora, eso es una urgencia, eso es una medida que tiene que ser inmediata, pero tampoco a tonta y loca, porque finalmente hay muchas medidas que terminan teniendo el efecto contrario, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es poder generar políticas que tengan plazos distintos, Ya. políticas de corto plazo, ¿ya? Políticas de mediano plazo y de largo plazo aquí al respecto. Y en el corto plazo quiero pensar que un elemento fundamental es cómo generamos estructuras, herramientas que permitan recuperar a esos estudiantes. ¿Cómo los recuperamos? ¿Cómo hacemos el contacto? El sistema de alerta temprana que pueda existir en los colegios. Tenemos esta lista de matriculados, estos otros estudiantes no están. ¿Cómo hacemos el contacto? Los llamamos, los volvemos a la escuela y empezamos a recuperar. Ese proceso se hace, pero a lo mejor no están todos los medios para que eso se haga de manera Claro. rápida. Por lo tanto, hay que trabajar con metas. Y lo otro es muy importante, y creo que en ese sentido en nuestro país muchas veces cometemos el error de hacer programas que no los evaluamos y de hacer programas que atienden a una dificultad momentánea y luego cambiamos el programa. Yo creo que los programas tienen que tener como un sentido país, un Ya. sentido de largo plazo, un sentido de Estado, de decir, esta es la política para recuperar a los estudiantes y vamos a trabajar en este Ruth, proceso. Y al primer año esta es la meta, al segundo año claro. esta es la meta. Y me imagino Si no lo también, hacemos así, sí, pues es muy complicado y disculpa. me imagino, perdón la interrupción, me imagino que también programas, evaluar esos programas, pero también pensar esos programas de manera de que las realidades son, perdón, las realidades son distintas a nivel nacional. Un programa nacional, pero que capte Muy también de que distintas. la realidad en Santiago es distinta a la realidad en el sur de Chile o en el norte, ¿no? Yo creo que muchas de esas políticas y muchos de esos programas tienen que considerar los factores geográficos de nuestro país. Chile es un país con enormes diferencias geográficas norte, sur, este, oeste, y Ujú. si nosotros no las consideramos y hacemos una política o un programa de desarrollo que pase por distintas etapas y no consideramos esos elementos, probablemente van a haber efectos positivos solo en un lugar y no en otro. En ese sentido, por razones obvias, las ciudades más grandes son las que tienen más impacto en términos de deserción, pero la deserción en zonas rurales o en zonas semirurales también tiene un impacto tremendamente grande en términos de la formación de capital humano de nuestro país. O sea, la formación de capital humano es tremendamente importante para poder favorecer políticas, para poder favorecer es como todos los espacios de desarrollo que se piensa para un país en pleno siglo XXI. O sea, yo creo que si no lo miramos en el largo plazo y estamos mirando solamente en el corto plazo, estamos cometiendo un tremendo error como país. Ruth Arce, directora de Pedagogía Media de la Universidad Diego Portales. Ruth, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar este tema delicado, complejo, pero que justamente hay que ir conversando para sacar lecciones y también solucionando el problema. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Muchas Gracias. gracias. Buen Hasta día. luego.